¿Cómo estáis, queridos amigos? Espero que muy bien. Juan Francisco Calero en nombre del grupo Serca Automoción. Este año tenemos la intención de proporcionarte montones de materiales de utilidad y de tu interés para que tu negocio de reparación de automóviles crezca y sobre todo crezca en rentabilidad, que sea cada vez más sostenible y que los recursos que tienes sean más o menos los aproveches de la mejor manera posible. Así que vamos a hacer una serie de vídeos y de recursos hablando de temas de marketing y por otro lado también vamos a tratar temas de actualidad, temas que son importantes e interesantes, que vayáis conociendo dentro de vuestros talleres para que vayáis adaptándolos a las novedades técnicas, a las novedades legales, a las novedades del mercado. Y como sabéis, estamos haciendo periódicamente repasos, análisis e informaciones sobre cosas relacionadas con el coche eléctrico. Y hoy quería introducir un concepto, después de haber hablado del famoso BMS, el sistema de gestión de la batería, como es la curva de carga, que está íntimamente relacionado. Una vez que tenemos claro cuáles son los componentes básicos de un coche con baterías y motor eléctrico y cuáles son los sistemas de gestión fundamentales, es interesante hablar de la curva de carga de un vehículo eléctrico. Y aquí hay bastantes malos entendidos a nivel de usuario general si no estás muy familiarizado con un coche eléctrico, porque para empezar, la mayoría de la gente tiene la idea de que un coche eléctrico a la hora de recargarlo de energía es idéntico a un vehículo de combustión en el que tú llegas, llenas el depósito o llenas tanto como quieras o necesites y sigues circulando. Y normalmente la gente no suele ir a la gasolinera hasta que la gasolina se está acabando, salvo que vaya a hacer un viaje muy largo y considere que la va a necesitar toda. Y esto es un chip que hay que cambiar con el coche eléctrico por muchos motivos. No solamente por una cuestión de disponibilidad de los lugares donde lo cargamos, sino también por una cuestión puramente técnica dentro de los vehículos eléctricos. El concepto de vacío lleno, vacío lleno, vacío lleno, en el coche eléctrico desaparece completamente, porque es que además si lo haces así, estás dañando las baterías y acortándoles la vida útil. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para empezar, las baterías de los coches eléctricos suelen tener un óptimo funcionamiento en unos rangos determinados tanto de carga como de temperatura. El famoso efecto memoria que había antiguamente en las baterías, si las descargábamos completamente o si no las llegábamos a cargar, aquí no está tan aplicable a las baterías de litio, pero sí que es muy importante saber que cuanto más cargamos las baterías, más las degradamos. Hay estudios muy interesantes hechos que demuestran que lo interesante en un vehículo eléctrico es intentar siempre mantener la carga de la batería, si se puede, entre un 20 y un 80% de su capacidad. ¿Qué es lo que ocurre si vamos más allá? Bueno, pues si las degradamos, si las descargamos en este caso menos del 20% hasta llegar al cero, estamos acelerando su degradación. Y de la misma manera, si las cargamos por encima del 75 o el 80%, estamos acelerando su degradación. Hay estudios que indican que es más dañino para la batería en general, esto lógicamente es en general, de un coche eléctrico recargándolas hasta el máximo que descargándolas hasta el máximo. Y esto es muy importante y no se habla mucho porque la mayoría de las garantías de los automóviles eléctricos te suelen cubrir un kilometraje o unos años de uso con un estado de salud de las baterías normalmente de hasta el 70%, o sea que pasados 140, 160, 180 mil kilómetros se considera normal una degradación del 20, 25 hasta un 30% no estaría cubierto por la garantía, sino a partir del 31%. Y esto es así en la inmensa mayoría de los coches eléctricos que se están vendiendo actualmente. Y eso implica que si los clientes quieren tener la batería en buen estado de salud, van a tener siempre que tenerla entre el 20 y el 80%, con lo cual estamos quitando un 40% la autonomía del coche. Y relacionado con esto, es muy importante saber también que la velocidad de carga de las baterías influye también en cómo se degradan. Y cuanto más potencia le metemos a la carga de la batería, más calor y más estrés le estamos metiendo a la batería. Así que si hacemos cargas rápidas continuadas, lo que vamos a conseguir es acelerar la degradación de la batería. Y esto es muy importante decirlo porque lo normal es que un coche eléctrico se cargue en casa por las noches en un cargador de poca potencia, desde un enchufe normal hasta un cargador de 3,6-7,2 kilovatios. Se considera carga rápida en corriente continua a partir de unos 50 kilovatios, aunque también los hay cargadores de 20 y de 30, pero una carga rápida o semi-rápida sería 50 y rápida ya a partir de 100 kilovatios de potencia. En vuestros talleres no tenéis tanta potencia de carga, pero perfectamente podéis utilizar vuestras conexiones trifásicas con un simple cable para poder ofrecer el servicio de carga y que un vehículo eléctrico que está ahí o que tenga que cargar con 3,6 o hasta 7,2 kilovatios en monofásica o en trifásica hasta 11, según el vehículo, con un simple cable que abarque todo esto, podéis ofrecer este servicio a vuestros clientes. Y luego respecto a la recarga de la batería de los coches eléctricos, simplemente dejar una cosa clara.
No conviene vaciarla del todo y conviene siempre que el coche esté parado que esté cargado. Conviene igualmente, salvo que vayas a viajar y que el coche tenga que hacer el máximo de kilómetros posibles, planificar bien la ruta y si hay que pasar de ese 80%, pues la cargamos más allá del 80%. Pero como norma general se puede programar el coche para que al 80 se detenga, porque va a ser eso lo que va a preservar más la vida útil. Imaginad que la batería de un vehículo eléctrico es como un cubo gigante en el que al inicio le puedes meter muchísima presión de agua, el agua va a salpicar, pero una vez que tengamos ya un poquito de agua en el interior, esa salpicadura va a ser menor. Entonces, una vez que se ha llenado un poco la batería, se ha llenado un poco del cubo de agua, va a ser cuando tengamos la máxima velocidad de carga. Pero llegado a cierto punto de llenado del cubo, si seguimos metiendo agua a alta presión, como el agua, el nivel está mucho más alto, vamos a estar derramando agua fuera. Y eso es lo que ocurre igualmente en una batería. A medida que el voltaje va subiendo y se va equilibrando, hay que tener mucho más cuidado cómo las vamos llenando porque si no las vamos a dañar. El calor ambiental, la zapatilla que le hayamos dado a la batería también influye. De tal manera que en la carga de un coche eléctrico normalmente vamos a tener una curva en la que vas descendiendo la velocidad de carga según va avanzando la carga de la batería. Y especialmente entre el 80 y el 100% los coches eléctricos cargan despacísimo. Y especialmente entre el 90 y el 100% es lento, entre el 95 y el 100 es desesperadamente lento porque cuanto más cargada está la batería, más fino hay que hilar a la hora de seguir metiendo energía en la misma para no dañarla. Influye el estado de la batería, influye la temperatura exterior, influye cómo está el ánodo y el cátodo. Un montón de factores que hacen que prácticamente no haya dos recargas de baterías distintas a la hora de cargar un mismo automóvil. Por eso las cargas lentas en casa o en el taller son súper importantes. Y no son lineales. Un coche eléctrico no carga a la misma velocidad según tenga la batería un 5 o un 95%. Cuanto más cargada, más lento va, con muchísima diferencia. Por eso también a la hora de utilizar un coche eléctrico es conveniente intentar tenerlo siempre cargado y entre el 20 y el 80% es a donde vamos a sacar el mayor rendimiento a la batería del coche, la mayor velocidad de carga y la menor degradación. Aquí os he ido poniendo algunas gráficas durante el vídeo para que veáis algunos ejemplos de curva de carga de un coche eléctrico. Y nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Si os parece, en un próximo vídeo hablamos un poquito de cosas de marketing relacionadas con el taller. Hasta entonces, adiós, gracias.